Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Bienvenidos a esta nueva emisión de Familia al Día. Hoy estamos en este lugar tan acogedor y esperamos que también muchas de las familias pues valoren ese encuentro, lo que es un comedor, lo que es sentarnos, pues también a dialogar, y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a hablar un poco de lo que son los roles en la familia, cuál es el rol del padre, de la madre y de los hijos. A veces en este mundo tan apresurado no le damos mucha importancia al rol de cada uno. Tenemos unos invitados muy especiales y son los seminaristas de Cristo Sacerdote. Ya para ustedes son un poco conocidos, pero bueno, desde la experiencia y la sabiduría de estos muchachos, pues vamos a hacer este diálogo sobre los roles de cada uno de los miembros de la familia. José Gabriel, bienvenido a este programa y cuéntanos sobre qué nos vamos entonces a enfatizar hoy. Bueno, buenas tardes, querida comunidad, queridas familias. Hoy queremos hablar sobre justamente el valor de la familia y también esa responsabilidad que tienen tanto padres como hijos. Bueno, saludamos también a David, ya bienvenido a este espacio, a este programa. Muchas gracias, hermana. Un saludo a todos nuestros televidentes y qué rico, como siempre, poder acompañarlos en este espacio donde nos formamos de los unos a los otros, con diferentes temas que vamos abarcando en este tema tan trascendental que es la familia. Y hoy, como lo decía la hermana, en un lugar como en el comedor, pues también en la casa, en el hogar, pues ustedes padres, ustedes hijos, también deben descubrir, deben pedirle a Dios, porque eso también es una gracia, que nos dé la capacidad de descubrir cuál es nuestro rol en la familia, en la sociedad. Entonces, qué rico que hoy podamos trabajar este tema tan importante. Claro, y saludamos también a Esteban. Esteban, ¿cuál es su rol en la familia? Y bueno, bienvenido a este programa. Muchas gracias, hermana. Un saludo muy caluroso a los televidentes y a todos ustedes. ¿Cuál ha sido mi rol en mi familia? Pues de hijo, de nieto, de primo, de hermano. Y desde todos estos aspectos tenemos que dar testimonio nosotros de lo que somos, ¿cierto? Como seminaristas, dar testimonio de ese amor que Dios ha tenido para con nosotros y así tratar de demostrarlo también en nuestras familias. Bueno, entonces como ustedes están allá a la expectativa, va a ser un diálogo muy interesante, pero vamos a iniciar desde la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos ilumina esta palabra para que ustedes también comprendan que los valores se fortalecen en Dios y que lo que Dios ha dejado escrito a través de la revelación en su palabra es la norma que nosotros tenemos que fortalecer desde nuestra familia. Exactamente, vamos a escuchar el texto de Efesios 6.1, donde nos habla sobre los deberes que tienen los padres y los hijos. Entonces vamos a escuchar el texto. Hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seáis feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor. Como nos damos cuenta, el texto nos invita desde ya a obedecer primero una enseñanza o un requerimiento de Dios y de ahí también iniciarlo a aplicar a nuestras familias. Entonces vamos a iniciar este encuentro, digamos, de diálogo para ver qué aportamos cada quien. Como escuchábamos en este texto que nos acaba de leer el compañero, hay algo muy importante, y es que, cierto, el obedecer es una carta que se le atribuye a San Pablo,
y, ¿cierto?, se hace una invitación a obedecer a los padres, y no es simplemente obedecer por obedecer, no es que el rol del hijo sea hacer, ¿cierto?, la voluntad del papá, ¿cierto? Entonces, mi papá me dice que haga esto, lo tengo que hacer. Mi papá me dice que tengo que aprender a fumar, ¿cierto? No se trata de eso. Pero entonces hay un elemento fundamental que podríamos rescatar del texto, y es que, ¿cierto?, para que seas feliz. Nosotros como hijos, en la medida en que le obedecemos a nuestros padres, pues podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo la voluntad de esas personas que están como a cargo nuestro. Y hemos escuchado, como dice el adagio popular, el que obedece no se equivoca, ¿cierto? Se equivoca es quien manda. Entonces, claro, nosotros como hijos estamos llamados, no porque lo diga la palabra de Dios, no porque lo diga la Biblia, no porque lo haya dicho San Pablo, sino porque con toda seguridad está plasmado en el texto sagrado, porque era una vivencia diaria, ¿cierto? Y es que nos damos cuenta de que en la medida en que le obedecemos a esas personas que tienen conocimiento, que tienen experiencia, claro, nosotros salimos bien librados de diferentes circunstancias. Así es, y otro elemento muy importante a resaltar sería el de la escucha, el de nosotros como hijos, aunque los padres también como hijos de Dios, ¿cierto? Y en algún momento que fueron hijos, saber escuchar. Escuchábamos en el texto lo que nos decía José Gabriel, que los padres deben de instruir y exhortar a los hijos, ¿cierto? Pero no solamente quedarse en una exhortación, sino que tiene su cumplimiento precisamente cuando nosotros aprendemos a escuchar. Vemos que en las Sagradas Escrituras se recalca mucho ese verbo en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la salvación. Y uno de ellos, pues no recuerdo el texto como tal, sino lo que dice cuando el Señor dice: escucha, hijo mío, los mandatos que te prescribo para que seas feliz, para que tengas larga vida, ¿cierto? Entonces es el escuchar. Y en Deuteronomio 6, el famoso Shema Israel, el escucha Israel, ¿cierto? El Señor insiste mucho en eso, en que nosotros como hijos aprendamos a escuchar para poder tener un buen discernimiento y hacer la voluntad de Dios. Y es bien interesante cuando pues desde la palabra de Dios vemos cómo pues San Pablo trataba de orientar, porque ahí se refiere tanto a los padres como a los hijos. Miremos que ese grupo familiar pues ya es pensado desde Dios. Dios mismo ha elegido la familia como ese centro para que los valores, para que seamos felices, para que nosotros sigamos pues construyendo esa fraternidad. Y qué interesante que ustedes también en su casa saquen la cuenta qué capacidad tenemos de escuchar. Yo como padre de familia, como madre, soy capaz de escuchar el hijo hasta el final. A veces interrumpimos, a veces sacamos nuestras propias ideas y nos cuesta mucho expresarnos, porque a veces en un diálogo se termina en una discusión. Miren que ya San Pablo decía: escuchemos, y ya hacíamos a referencias a esos textos bíblicos donde el Señor nos invita a escuchar. También ya lo que es obedecer, qué tengo que obedecer y de qué manera estoy mandando. Por eso un rol de los padres es la educación de los hijos, pero sin desesperar, o sea, no una cosa impuesta, no, que los muchachos comprendan el porqué de las cosas, pero que todo es un proceso para poder avanzar en la formación. Hermana, y ahí hay algo muy sabio, y es que el autor sagrado hace una invitación en general, ¿cierto? Si la Biblia se hubiera escrito en pleno siglo XXI, en estos años donde ¿cierto?, se busca tanto la igualdad del género, donde las mujeres ¿cierto?, se busca que la liberación femenina, ¿cierto?, uno diría, pues muy, muy cierto este texto, pero este texto escrito hace tantos siglos, y vemos cómo no solamente le está diciendo a los hijos, o no solamente es la mujer, la que tiene que obedecerle al hombre, sino que debe haber una sintonía en esa familia, en eso que nosotros llamamos familia, en ese núcleo. Entonces es una invitación para ambos, para toda esa comunidad familiar, y es hombres, mujeres, ¿cierto? El esposo, la esposa, los hijos tienen que escucharse, porque
porque claro, si el hijo le pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan, que estén atentos a lo que nosotros le pedimos, pero resulta que entre mi esposa y yo pues no hay buena comunicación, estamos siempre discutiendo qué tipo de consejos o qué tipo de palabras le estoy yo dando a mis hijos para que ellos me escuchen. Entonces, en la medida en que haya una sintonía entre todo el núcleo familiar, pues más fácil van a obedecer los hijos, pues más fácil la mujer aceptará las decisiones que tome el esposo o viceversa. Entonces, es también comprender que el autor sagrado hace una invitación en general, no es simplemente como hemos escuchado, por ejemplo, algunas personas que dicen es que la Biblia es machista o es que la iglesia es machista. No, vemos en este escrito por allá en la década de los 50 más o menos, que escribió San Pablo, 50 al 60 más o menos, y ya pensaba también en las mujeres, ¿cierto? Entonces esa apertura que le da la iglesia a ustedes mujeres, a ustedes madres, para que también ustedes aconsejen a sus hijos y los formen en palabras y en cosas que realmente instruyan y hagan crecer la familia. Así es, David nos tocaba un tema muy importante y precisamente este texto se presta para la malinterpretación, haciendo una apología, podría decirse entre comillas, del machismo, ¿cierto? Pero vemos que es más la tarea que tiene el esposo, porque hay un texto bíblico que dice que los esposos deben amar a sus esposas como el mismo Cristo amó a su iglesia. Es un trabajo mucho más arduo, es mucho compromiso de parte de los esposos, ¿cierto? No es solamente la mujer que debe ser sumisa a su marido, sino que miren que debe ser el esposo como Cristo y tratar a su mujer precisamente con ese amor y con esa fidelidad que Cristo mostró hacia la iglesia. Y qué bueno que estamos pues tratando este tema, porque ustedes en su casa se preguntarán quién es más importante en la casa. Si el papá se va, no importa, la mamá hace esos dos papeles. Si los hijos le obedecen a la mamá, el papá se desentiende porque le toca solo llevar el mercado, trabajar. Y a veces vamos como abandonando el papel de cada uno. Y por eso la palabra de Dios es muy sabia cuando se refiere a cada uno de los miembros de la familia, porque es que lo que yo tengo que hacer como papá, una mamá, aunque intente hacerlo, no tiene la misma calidad, porque Dios, cuando nos eligió para esa misión, también nos ha dado la fortaleza. Entonces, ustedes, los que están allá en su casa, aquellas familias que se están empezando a desintegrar, ojo, pidan la fuerza de Dios, porque cada uno es importante en el hogar y Dios espera una respuesta de cada uno. Efectivamente, hermana, mire que justamente de acuerdo a eso también, pues en esa misión que Dios le ha encargado al hombre, también le ha encargado de evangelizar. Es el encargado también de ir anunciando el mensaje de salvación, y que desafortunadamente vemos que hoy día los hombres como que nos hemos olvidado de esa tarea, y pues gracias a Dios siempre hay constantemente la mujer apoyando en esa tarea, asumiendo justamente un rol que es exclusivamente también del padre, ¿no? Entonces es algo muy importante tener en cuenta, digamos, la unión que justamente se da en la pareja para apoyarse, no para maltratarse, sino justamente para surgir, para seguir más hacia adelante. Y pues me gustaría compartir este texto que ya mi compañero Esteban lo decía, en Deuteronomio 6:4, que nos dice lo siguiente: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quien penetre en tu mente estas palabras que yo te doy hoy, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Entonces nos damos cuenta, digamos, de esa responsabilidad que hay desde el núcleo familiar, que no es solamente
encargado digamos, a las instituciones educativas, sino que es en el seno de la familia donde se deben aprender las cosas de Dios. Hablaba algo muy importante nuestro compañero José, y la hermana pues lo decía, ¿cierto? Esos dos roles que hay dentro de la familia. Y el compañero tocaba uno de la evangelización, ¿cierto? Que también es dada a los padres de familia, y que en eso nos llevan la delantera las mujeres, ¿cierto? Es pensar en nuestras parroquias, los grupos apostólicos, en la mayoría son mujeres que están siempre a la cabeza ahí, ¿cierto? Y eso es sinónimo de apertura, es sinónimo de que han escuchado la palabra de Dios. Y también pues hoy tratando este tema tan importante como es los roles, claro, lo que decía el compañero, no es solamente la madre la que tiene que motivar a los hijos a que vayan a misa, a que oren, a que hagan las cosas bien, ¿cierto? Pareciera ser que para las mujeres es más fácil, según vemos, ¿cierto? Los grupos llenos de mujeres, pareciera ver como si para las mujeres fuera más fácil vivir el mensaje que nos ofrece Jesucristo. Entonces no, la invitación, hoy tocando este tema, la invitación es para que ustedes, papás, abuelos, padrastros, quienes tengan al cargo hijos o personas menores, claro, también es una obligación, también es cumplir el rol de ellos en la medida en que somos capaces de llevar a nuestros hermanos, de llevar a nuestros hijos a un encuentro con el Señor. Y acá yo pienso que no se trata de algo meramente religioso, ¿cierto? Es que yo invito a mi hijo a que vaya a misa porque tiene que pertenecer a la iglesia. Eso es muy bonito y es muy importante. Pero más que ir a la iglesia, más que frecuentar los sacramentos, es generar conciencia en nuestros jóvenes, en nuestros niños, de un temor y un respeto hacia Dios que tanto se ha perdido. Entonces, en la medida en que ustedes papás y ustedes hombres, hablamos de acuerdo al texto, seamos capaces de invitar a nuestros hijos, de acercarlos, de llevarlos, de motivarlos. Y se trata también no solo de llevarlos, tomarlos de la mano e ir al templo y acompañarlos, no, se trata de con nuestro ejemplo invitarlos a que ellos sean personas de bien, sean personas que tengan ese temor hacia Dios, y así pues ustedes con toda seguridad están cumpliendo con su rol de buenos padres de familia. Acuñando un poco lo que dice nuestro compañero David, hay una frase que me gusta mucho y es que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y necesitamos precisamente hoy en nuestras familias padres que sean ejemplos, que sean testimonio precisamente de la familia de Nazaret, de San José, de la Santísima Virgen María, ejemplos de oración, ejemplos de vida caritativa, ejemplos de ser cumplidores de los mandatos del Señor, pero no solamente por cumplir, sino que son preceptos que se hacen por amor, ¿cierto? Y ya retomando el texto del Deuteronomio, la importancia de la escucha, ¿cierto? ¿Qué tan importante es escuchar para poder saber obedecer? ¿Cuál es la importancia de escuchar para poder atender un buen consejo? ¿Cierto? Hay un dicho, un adagio popular que dice: quien no escucha consejo no llega viejo, ¿cierto? Pero la cuestión no está en el consejo, sino en el saber escucharlo para poder ponerlo en práctica. Vemos que Jesús mismo es testimonio de la escucha. Muchos textos bíblicos, evangélicos, nos dicen que Jesús se retiraba a solas a orar, ¿cierto? A tener ese diálogo precisamente con el Padre. Y en ese diálogo lo que hacía Jesús era saber escuchar para poder discernir cuál era la voluntad de Dios que tenía para él. Por eso Jesús lleva a cabo el plan salvífico de Dios, porque sabía escuchar lo que le decía el Padre. Nosotros debemos de ver precisamente en nuestros padres el ejemplo de la autoridad de Dios, pero también de ese amor materno que se nos presenta en la imagen de la Santísima Virgen María, ¿cierto? Por eso debe haber siempre ese complemento entre hombre y mujer. Pero no solamente ver esa figura de autoridad
como un ser autoritario, no. Porque vemos que el mismo Jesús utiliza un término muy bonito para referirse al Padre, ¿cierto? Que es Abba. Es un término que implica confianza precisamente en el Padre, es decirle papito, ¿cierto? Entonces es ver que es una figura paterna de autoridad, pero no que ejerce autoritarismos, sino que es una figura vista con una autoridad desde el amor, que quiere siempre corregirnos para que nosotros seamos buenos hijos. Y podemos decir que cada familia pues es esa escuela de amor, donde los hijos aprenden a cumplir cada uno de sus roles, pero desde el amor, nada impuesto, porque ya la disciplina, la norma, toda hecha con amor, tiene un sentido diferente. Ya no actuamos por temor, sino por amor. Y ya desde la palabra de Dios, pues nuestros hogares tienen que ser iluminados. Un hogar donde Jesús es el centro, donde la familia de Nazaret es a quien estamos imitando, seguro que las cosas van a ser diferentes. Entonces, si en nuestras familias hoy volvemos a invitar a Jesús, a María, a la mesa, a esos ambientes de diálogo y de oración, nuestras familias tienen que ir cambiando ya este contexto a veces de tanta violencia, tan agresivos, de tantas personas a veces tan solas, no por la ausencia del otro, no, al contrario, porque el otro está ahí, pero está con su mente muy distante. Entonces, aprender, como ya nos decía también la palabra, tener a Dios en la mente, en el corazón, que Dios sea uno y que también nos haga en seres únicos y uno como familia. Sí, hermana, mire que justamente hablando sobre este tema de, digamos, de la autoridad, vemos cómo cuando Jesús enseñaba, se va a decir que enseñaba con autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad es no tanto, como decía ya mi compañero Esteban, y que no es ese autoritarismo, que no es esa imposición, sino que justamente no había posibilidad de hacerle una crítica a él, porque era su ejemplo, era su testimonio de vida con el que él enseñaba. Entonces esa es la autoridad, y eso es lo que también nos invita la palabra de Dios el día de hoy. Y retomando, hoy que nos estamos basando sobre unos textos específicos en la Biblia, vamos ahora a retomar un libro muy importante, que es el libro de los Proverbios, y que a veces lo tenemos ahí y como que lo olvidamos, ¿cierto? Y nos da unos consejos maravillosos. Para eso vamos a tomar dos apartaditos, uno en el capítulo 13, versículo 24, que dice lo siguiente: quien no usa la vara no quiere a su hijo, quien lo ama se apresura a corregirlo. Y otro texto, en el capítulo 15, versículo 20 dice: el hijo sabio alegra al padre, el hombre necio deshonra a su madre. Entonces son dos textos muy importantes, al igual que si seguimos leyendo todo este libro de Proverbios, nos va a dar unas enseñanzas y nos va a dar herramientas para educar a los hijos, y también, digamos, esa responsabilidad que tienen los padres de hacer las cosas correctas. En este, digamos, en el primero que leíamos, es cómo se debe corregir, que no es llegar a un maltrato excesivo, sino saber educarlo, saberle decir y hacerle ver al niño cuando las cosas las ha hecho mal y que se merece en cierta medida un castigo, una reprensión, para que él digamos, como que lo guarde en su mente, ¿cierto? Y tenga una base, digamos, para decir esto está bien y esto está mal. Y justamente remitiéndonos al otro texto, eso va a llegar que cuando los hijos hacen algo provechoso, sus padres se alegran. Un padre siempre se va a alegrar por el triunfo de sus hijos. Entonces esa es la invitación también, para que los hijos traten en lo posible siempre alegrar a sus padres y no causarles una tristeza. Pues nosotros como miembros de la iglesia, ¿cierto?
aconsejamos y hablamos desde un campo espiritual y los invitamos, hablábamos ahorita de cómo los padres deben llevar a sus hijos a un encuentro con Dios, pero tampoco podemos dejar como de lado la realidad, ¿cierto? Y otro rol de los padres es enseñarle a sus hijos, por ejemplo, a trabajar, a luchar. Es que no es un buen papá, no es sinónimo de ser buen papá aquel que le da todo a sus hijos. Un rol del padre y de la madre es también que le enseñen a sus hijos que las cosas exigen esfuerzo, que para conseguir este pan que podemos compartir en familia, pues hubo que fatigarnos, hubo que luchar, hubo que trabajar. Entonces también como aquella regla monástica, ora et labora, claro, es urgente y a gritos pide la sociedad que nuestras familias vuelvan a orar, pero también es urgente y lo dice de todos modos la misma realidad, cómo se necesita de jóvenes, de niños que sean capaces de emprender nuevas tareas, de emprender nuevos proyectos. Es lo que piden en los colegios, en las escuelas, y más ustedes como papás, pues tienen que llevar a sus hijos a que también se esfuercen día a día por conseguir y así van a poder disfrutar mucho más aquello que está en sus casas. Bueno, hermana, para concluir me gustaría tomar algo de lo que decía José Gabriel y lo que decía David. En cuanto a lo que decía José Gabriel de la parte que nos leía pues del libro de los Proverbios, que el padre se alegra, se regocija cuando su hijo atiende precisamente a las exhortaciones que le ha hecho, ¿cierto? Precisamente Dios también hace eso, ¿cierto? Cuando nosotros como hijos cumplimos los mandamientos, Él se alegra. Pero cuando nosotros atentamos precisamente contra esas normas, al Señor le duele. A Él como Padre le duele que nosotros como hijos estemos precisamente yendo en contra de esos mandamientos. Y en cuanto a lo que decía David, precisamente a lo de las exigencias, las normas, ¿cierto? El mismo Dios lo hizo con nosotros en los mandamientos, y es bueno precisamente que en la familia también se estipulen un cierto número de reglas, de normas que se respeten en el hogar. Vemos que era muy común, por ejemplo, la llegada temprano a la casa, ¿cierto? A tal hora se cierra la puerta, a tal hora debe estar acá, tipo 8 o 10 de la noche, eso antiguamente se veía mucho, ¿cierto? Y vemos que toda esta serie de normas son precisamente por el bienestar de nosotros. Los mandamientos, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos, porque el pecado se nos presenta más apetitoso, a Dios le duele y nos estipula esas normas precisamente porque Él quiere el bienestar para nuestras almas. Lo mismo hacen los padres cuando ponen estas normas, que nosotros como adolescentes y por nuestra rebeldía, muchas ocasiones no las acatamos y no le vemos sentido, ¿cierto? Pero vemos que todo esto es por nuestro bienestar. Vemos que una madre, si su hijo se cae por las escaleras, a ella le duele, así ella no sea la que se haya caído, a ella le duele, ¿cierto? Pero ella es precisamente lo que hace Dios, ¿cierto? Se duele en su corazón porque su hijo se ha caído, porque se ha golpeado, y lo mismo pasa con nosotros en el pecado. O si un niño va con un cuchillo corriendo por la casa, ¿qué hace la madre? Pues lo regaña, le dice que eso no se debe hacer, y el niño no lo entiende, en ese momento no lo entiende porque está muy pequeño, por algunas otras circunstancias. Nosotros también muchas veces no entendemos eso en nuestra vida espiritual, pero es para nuestro bienestar. Simplemente no tenemos por qué entenderlos, porque muchas veces tratamos de ponerle razón a nuestra fe, y muchas veces es simplemente depositarnos a esa experiencia de Dios, ¿cierto? Entonces creer más en que eso que Dios nos pide por medio de sus preceptos y que nuestros padres nos piden es precisamente para el bienestar de nuestras almas y para nuestro bienestar físico y también integral. Bueno, y aquellos padres que a veces tienen miedo de poner normas, de ser muy exigentes, pues con esto que hemos escuchado de Esteban, ánimo, porque ustedes
pues la parte de la disciplina, del orden, de la exigencia, es lo que forma hombres y mujeres de futuro. Nosotros somos el resultado de una familia exigente, de una familia que tenía normas, y por eso frente a una vocación somos capaces de responder. ¿Por qué? Porque la disciplina forja nuestra voluntad. Bueno, José Gabriel, ¿qué más le podemos decir a nuestros televidentes ya para ir cerrando pues este espacio tan bonito donde nos encontramos con la familia y con este tema de hoy? Sí, hermana, yo creo que una recomendación muy importante para nuestras familias es que conservemos o rescatemos nuevamente, digamos, esa autoridad que se debe tener en casa, que la autoridad no es impuesta, sino que se debe dar de una manera correcta, de una manera que sus hijos más adelante no les puedan reprochar. Y también invitar a los hijos a ser muy receptivos con lo que sus padres les dicen. Justamente, aunque como ya nos lo decía David antes, lo vemos como algo que es aburridor, que es fastidioso, pero que justamente los padres lo hacen es exactamente para prevenirles, para evitarles un dolor, y que si ellos quieren surgir, quieren llegar a ser grandes personas, deben acatar el consejo de sus padres, porque ellos han vivido, llevan un gran recorrido en la vida, y que ellos lo que menos quieren es verlos sufrir. Entonces yo creo que ya para terminar, pues pedirle a nuestro hermano David que nos regale la bendición, y que Dios Todopoderoso nos acompañe en todo momento y que les dé la fortaleza para seguir adelante a todas estas familias. Como bautizados, ¿cierto? Todos podemos pedirle y suplicarle a Dios que regale esas bendiciones sobre nuestras familias, sobre cada uno de nosotros. Entonces, pues agradecerles a ustedes porque nos escuchan, porque nos llevan hasta sus hogares a través de este medio, y qué rico que estas enseñanzas, que estos compartires que hay acá en medio de nosotros, pues sean como un motivo para salir adelante. Nosotros no lo hacemos porque seamos perfectos, porque no tengamos problemas, no. Lo hacemos con toda humildad y con el deseo de contribuir a formar y a que nuestras familias cada vez sigan creciendo, y en vez de echar para atrás, pues sea para adelante, como dice el dicho. Entonces pidámosle a Dios que bendiga nuestras familias, todas las familias de nuestra comunidad parroquial, especialmente aquellas donde está creciendo la división, donde está creciendo la cizaña, para que esas familias vuelvan a la unidad, se den cuenta que en el diálogo, que en la paz, que en el amor es donde se puede crecer. Pidámosle a Dios que bendiga esas familias donde hay dificultades económicas, materiales, espirituales, para que el buen Dios también sea quien se apodere de nuestros hogares, y que en nuestro pueblo, en nuestro municipio, en la unión, las familias sean aquella semilla, sean aquellos viveros donde se multiplica la paz, donde se multiplica el amor. Bueno, entonces agradecemos la presencia de ustedes tres, y bueno, que ustedes en su familia, de estos consejos y de este diálogo que hemos realizado, también ustedes saquen conclusiones para ser más felices. Dios los bendiga. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.